Dios te bendiga, te habla tu hermana Mariely Betancourt y esto es Martes de Crecimiento. Como ustedes saben, nuestra iglesia Príncipe de Paz, ubicada en la 190 de la calle Albany, en la ciudad de Buffalo, New York, y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra de Dios. La clase de esta noche se titula La serpiente de bronce, Cristo el dador de vida. Y la lectura bíblica de esta clase se encuentra en Números 21, versículos del 4 al 9. Y también se encuentra en Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 17. Mientras usted lo busca, yo voy a hacer una oración para comenzar la clase. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gloria, te damos honra, Señor, te damos gracias por la nueva oportunidad que nos permites de poder estudiar tu palabra, Señor, de aprender tu palabra. Bendice, Dios mío, a cada oyente que está escuchando esta transmisión. Señor, ayúdanos, Dios mío, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestro dador de vida, que tú nos provees y que tú tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Permite que esta palabra sea guardada en nuestros corazones y que demos fruto de ella y que seamos testigos a las naciones de las cosas maravillosas que tú estás haciendo con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Voy a leer la cita bíblica. Voy a leer en Números, capítulo 21, versos 4 al 9. Y dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora vamos a ir a Juan 3, del versículo 14 al 17. Y dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El Espíritu Santo usó historias acontecidas al pueblo de Israel para darnos un reflejo a nosotros de las diferentes maneras que Cristo es reflejado y es manifestado a través de la Biblia. En esta historia, la serpiente de bronce levantada en el desierto revela a nuestro Salvador. Sabemos que Él es exactamente a la medida de la necesidad humana, de nuestra necesidad. Esta historia, ¿verdad?, nos enseña que la paga del pecado es muerte. Y eso se hizo evidente cuando el pueblo de Israel pecó contra Dios en el desierto. Ellos fueron incrédulos, hubo incredulidad en ellos, y sabemos que la incredulidad es un pecado de muerte, porque pone en duda el poder de Dios para hacer lo que Él quiera hacer. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Él hace como Él quiere, lo que Él quiere hacer. Eso lo encontramos en Salmos, en el libro de los Salmos 135, verso 6. El pueblo de Dios pensó que Dios los iba a dejar morir en el desierto.
Y por ese pensar, el pueblo comienza a murmurar contra Dios y comienza a murmurar contra Moisés. Y a causa de toda esta murmuración y toda esta incredulidad, Dios envía un juicio mortal, que en este caso fueron las serpientes ardientes, que la palabra ardiente se puede traducir también como serpientes venenosas. Eh, pero también nos enseña que Dios también provee el remedio para este pecado, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado con las circunstancias que nos pasan, que las circunstancias y los problemas y las situaciones nos haga poner en duda eh, o nos lleve a dudar de que Dios es el que tiene cuidado de nosotros, el que nos sustenta. El pueblo de Israel, antes de llegar al monte de Or, ellos se encontraban en Cades. Y desde allí Moisés envía a, a sus embajadores a hablar con el rey de Edom para que se les permitiera al pueblo pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no quiso permitir que el pueblo de Israel pasara o cruzara por su tierra, que era una ruta mucho más corta hacia la tierra prometida, que era hacia donde se dirigía el pueblo de Dios. Como el rey de Edom no permitió que el pueblo de Israel pasara por su tierra, entonces el pueblo de Israel tuvo que tomar una ruta alterna, una ruta un poco más larga, lo que hacía que el camino fuera un poco más difícil. Y esta situación desanima al pueblo. Esta situación desanima al pueblo y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que el caminar, este caminar de la fe, no es tan fácil como parece, o en algún momento se puede poner un poco difícil. Hay situaciones que hacen este caminar difícil. En el libro de los Hechos, ¿verdad? Nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Pues este camino no es fácil, como muchas personas o como muchas maestros o muchos pastores enseñan hoy día, que hay un evangelio fácil, ¿verdad? Un evangelio donde todo sale bien, donde todo es prosperidad, donde todo es gozo y alegría. Y, esa manera de enseñar crea creyentes débiles, porque en el momento que se manifiesta alguna dificultad o algún problema, entonces pues se desanima el pueblo porque pensaron que iba a ser un camino fácil, cuando en realidad no es un camino fácil. La Biblia lo dice en Hechos, que a través de muchas tribulaciones, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero nosotros, ¿verdad? Sabemos que ese camino no es fácil y tenemos que seguir adelante con nuestros ojos, ¿verdad? Puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Una de las armas que más el enemigo usa es el desánimo. Es el desánimo. Elías tuvo un momento de desaliento, pero un ángel lo visitó y lo esforzó a seguir adelante. El mismo Cristo tuvo un momento de agonía en el Getsemaní, pero vino un ángel, fue visitado por un ángel del cielo, y lo fortaleció. Amén. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a descansar en la fuerza del Señor en medio de nuestra debilidad. La falta de fe puede generar otros pecados. No hay algo que enoje más a Dios que la falta de fe. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo, por la falta de fe, comienza a hablar contra Dios y comienza a hablar contra Moisés, que era el siervo de Dios. Y es increíble, ¿verdad?, que un pueblo que había experimentado tantos milagros, que el Señor les había proveído todo este tiempo, aún así tuvieran ese desánimo y esa falta de fe y esa incredulidad que los hiciera hablar contra Dios
y en contra de Moisés. La ingratitud y la murmuración son cosas de las que tenemos que alejarnos. No nos puede causar, eso nos puede causar muerte espiritual, la murmuración y la ingratitud. Amén. El pueblo le recriminó a Moisés el haberlo sacado de Egipto. O sea, fíjese qué manera qué ingratitud del pueblo de Israel, que sabemos que cuando estaban en el pueblo de Egipto eran esclavos, recibían malos tratos, trabajaban largas horas, no les pagaban. O sea, el desánimo causó una incredulidad a tal manera de que ellos querían regresar a Egipto. Ellos pensaron que en Egipto estaban mejor. La dificultad que ellos estaban pasando les hizo olvidar que Dios había sido el que los sacó de Egipto por el mismo clamor que ellos hicieron. Amén. Y en lugar de estar agradecidos, en lo que ellos pensaban eran en el pan y el agua, que no les faltara, que no le iba a alcanzar porque el camino iba a ser mucho más largo. Y se les olvida que Dios era quien les había suplido todo ese tiempo desde que salieron de Egipto. Y nosotros tenemos que saber que Dios nos suplirá todo lo que nos falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. No nos afanemos, la Biblia dice que no nos afanemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la falta de fe del pueblo hace que Dios se enoje, se aire, y entonces Él envía juicio, que en este caso fueron las serpientes ardientes, y recordemos, ¿verdad?, que el pecado original se relaciona con la serpiente que le habló a Eva en el Edén, aquella serpiente que se le llama la serpiente antigua y se refiere a Satanás, el que nos tienta, el que a manera de serpiente nos presenta el pecado como algo bueno, porque él siempre va a tratar de desmentir a Dios en cuanto a lo mortífero del pecado. Pero aquí vemos que el juicio vino a consecuencia de la incredulidad y de la murmuración del pueblo, que es pecado. Amén. Entonces la consecuencia de la mordedura de la serpiente era letal. O sea, la persona que la serpiente mordía, moría. Mucha gente murió a causa de aquel juicio. Y no murió todo el pueblo porque Dios tuvo misericordia, pero todo el pueblo pudo haber muerto por esa serpiente mordiendo a las personas, al pueblo. Porque la misericordia de Dios va por encima del juicio, de cualquier juicio. ¿Y cómo alcanzamos esa misericordia? Bueno, a través del arrepentimiento. A través del arrepentimiento. El pueblo de Israel, al ver que estaba muriendo tanta gente, tuvieron que reconocer que habían pecado. Y van donde Moisés y le dijeron a Moisés que habían pecado contra Jehová y contra él. Y esa expresión, hemos pecado contra Jehová y contra ti, esa expresión sale de un corazón de arrepentido, de un corazón arrepentido. Amén. Así como Acán le confesó a Josué, diciendo, ¿verdad?, verdaderamente había pecado contra Dios, y David también, cuando Natán lo confrontó, admitió que había pecado contra Jehová, porque, ¿verdad?, dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y aquí quiero subrayar eso. Dice el que los confiesa y se aparta. O sea, no es solamente confesar el pecado, sino que es apartarte del pecado, no volverlo a cometer. Esas son las personas que alcanzan misericordia. Amén. Entonces, en el caso de los israelitas, todo el pueblo confesó que habían pecado contra Dios y le piden a Moisés que rogara a Dios por ellos, y Moisés oró a Dios por el pueblo para que fuera quitado el juicio.
Entonces Dios le da una respuesta a Moisés y le da unas instrucciones. Le dice que debía hacer una serpiente ardiente y Moisés entiende que esta palabra, serpiente ardiente, él entiende que la serpiente debió haber sido hecha con material de bronce, lo cual es un material, ¿verdad?, que se usa tipológicamente para hablarnos de los sufrimientos de Cristo. La serpiente debía ser colocada en un asta a una altura donde se pudiera mirar desde cualquier parte del desierto. Y esto nos habla de la cruz donde nuestro Salvador fue levantado para darle vida al pecador arrepentido. Ese fue el medio que Dios estableció para que el pueblo hallara vida en medio de aquel juicio de muerte. Cualquiera que fuese mordido por una serpiente miraba hacia esa serpiente de bronce y vivía. Amén. Entonces, ahí vemos una definición tipológica de lo que es la fe en Cristo. La fe, ¿verdad?, como un medio para alcanzar la salvación, que también es diseño de Dios. La salvación es diseño de Dios. Porque sabemos que Dios es fiel a sus promesas y Moisés obedece a la instrucción de Dios. Y ahí quiero subrayar también eso, obediencia. Moisés obedece a la voz de Dios. Muchas veces nosotros queremos ver promesas, pero no obedecemos la voz de Dios. Entonces, las promesas están. Las promesas, Dios te da una promesa, pero primero te da unas instrucciones. Entonces tenemos que escuchar la instrucción de Dios y obedecer la instrucción de Dios para entonces poder ver la promesa. ¿Ves? Dice que Moisés hizo la serpiente de bronce, así como el Señor se lo había mandado hacer, y la pone en un asta, la levanta, y allí el milagro de vida se comienza a comprobar. Obediencia es la palabra clave aquí. Hay que escuchar la instrucción de Dios. Si Dios te dice, haz esto y quiero que lo hagas de esta manera, obedece y hazlo de esa manera y tú vas a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida. Amén. No podemos esperar promesas de Dios si primero no somos obedientes y hacer lo que Él nos manda hacer y tal como Él nos manda hacerlo. Moisés siguió la instrucción de Dios y si una serpiente mordía a alguna persona, la persona miraba a la serpiente y vivía. Y esto nos habla del Cristo crucificado. Su muerte en la cruz ofrece vida para el que cree en Él. Ahora, si usted se fija, los que miraban a la serpiente eran personas que estaban envenenados por esa mordedura de esa serpiente. Pero a pesar de eso, el mirar al lugar correcto los hacía recibir vida. Y esa es la misma manera en que la fe salvadora nos da vida. El nosotros estar en pecado y haber estado en pecado y haber mirado al lugar correcto, haber mirado a esa cruz, haber mirado a Cristo y haber creído en Él, nos da vida. Amén. Porque sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo es nuestra salvación. El apóstol Juan en su evangelio nos dice que aquella serpiente levantada por Moisés en el desierto fue un tipo de la vida que Cristo nos ofrece. La serpiente no fue un ídolo. Los israelitas no adoraron la serpiente. La serpiente tipificaba a Cristo. De hecho, para el pueblo de Israel, todos los reptiles que se arrastraban eran considerados inmundos. Entonces, recordemos que Cristo llevó nuestros pecados. Él se hizo pecado. Él llevó nuestras inmundicias en Él hacia la cruz. ¿Ves? Ahí vemos esa tipología. Amén. Entonces, la serpiente que levantó Moisés en el desierto fue un tipo de la vida que Cristo nos ofrece. La ley no podía vivificar,
pero sí se evidenció que la gracia de Dios alcanzaría al pecador para darle la vida a través de Cristo. Moisés ofrece una figura o tipo de la salvación, pero Cristo es el mismo cumplimiento de aquel tipo. Él es el Cordero de Dios que lleva sobre sí nuestros pecados y nos quitó esa condenación de muerte que el pecado conlleva. Amén. Y aquella muerte de cruz estaba anticipada, ya eso estaba anticipado en el eterno propósito de Dios. Cristo anticipó que sería levantado en una cruz. Por eso es que Cristo crucificado es el mensaje central de toda la Biblia y es la piedra angular del Evangelio en el Nuevo Testamento. Es el Cristo crucificado. Amén. La salvación es posible cuando el pecador cree en el remedio que Dios provee, que es Cristo, en el remedio que Dios provee. La salvación se hace posible cuando el pecador cree en Cristo. Por eso hay que predicar el Evangelio. Por eso es que dice que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El que creyere y fuese bautizado será salvo. Amén. La incredulidad cierra la puerta a la gracia divina, pero el corazón que cree tiene acceso a ese manantial de vida eterna que nos ofrece el Salvador. Hay dos caminos. Está la salvación o está la perdición. Y a esa perdición Jesús le llamó el infierno o el castigo eterno. Pero el que cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Un pecador que cree que se le predica a Cristo y cree en Cristo y acepta a Cristo pasa de muerte a vida eterna. Y todo esto es a través de Cristo, que el Padre no lo escatimó, sino que Él lo entregó por nosotros. Fue vendido a precio de esclavo, fue vituperado, fue enjuiciado injustamente y todo eso fue escarnecido, fue crucificado, todo eso fue por amor a ti y a mí, como dice en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Fue tanto el amor, es un amor que no se puede explicar, es un amor que no es de palabras, sino que es de hechos, es con hechos. No es solamente que nos amó y nos dijo que nos amó, sino que Él entregó a su único hijo por amor a nosotros. Amén. Entonces, por eso es que debemos nosotros amarle a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y es importante, ¿verdad?, que nosotros creamos. Es importante creer para poder alcanzar la vida eterna. El propósito de Dios de entregar a su Hijo no fue para condenar al mundo, sino fue para que el mundo fuese salvo a través de Él. Amén. Como un ejemplo de esto fue cuando llevaron a la mujer adúltera a Jesús y todo el mundo la estaba juzgando, querían apedrearla, pero Jesús no la juzgó. Él no la juzgó porque Él no vino a juzgar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Él la aconsejó para que no pecara más. Esa es la clave. Hay perdón. Él te dice, vete, pero no peques más. O sea, tenemos que venir a Cristo arrepentidos, confesar nuestros pecados. Sí, Señor, mira, hice esto, yo hice esto, me arrepiento, y apartarte del pecado y no tratar lo más que tú puedas de no volver a hacerlo. Y en el proceso, en el camino, pedirle dirección al Señor, pedirle ayuda al Señor, y ahí el Señor te va a ayudar. El Espíritu Santo está para guiarte, el Espíritu Santo está para enseñarte. Simplemente tienes que orar, pedirle al Señor que te ayude en el camino. Amén. Porque no hay condenación para los que están en Cristo, para los que estamos en Cristo. Amén. Así que yo espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes. Recuerden el martes que viene
hay otra clase muy, muy interesante. Quiero dejarles con mi verso bíblico, que es uno de los favoritos míos, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Dios te bendiga, Dios te guarde, no te pierdas la próxima clase el próximo martes a las 7 de la noche. Y bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Si desean llegar a nuestra iglesia los domingos, pueden llegar a nuestra iglesia a las 9:30 el servicio de inglés y a las 11:30 el servicio bilingüe también. Estamos allí en la 190 de la calle Albany, así que si usted desea, usted puede pasar por la iglesia, venga y gócese con nosotros y sea testigo de las cosas que Dios está haciendo todos los domingos allí en la iglesia, y sea partícipe y venga y goce. Y Dios le bendiga, Dios le guarde y que pasen una excelente semana. Dios le bendiga.